La entrevista. La entrevista como herramienta en psicología del desarrollo. La entrevista se presenta como una técnica esencial del método clínico en psicología del desarrollo, utilizada tanto en investigación como en la práctica profesional. Su aplicación permite al psicólogo integrar las funciones del investigador y profesional, siendo un punto de interacción entre la ciencia y las necesidades prácticas. Tenemos tres tipos de entrevista: la cerrada, la semiestructurada y la abierta. La cerrada se caracteriza por preguntas estructuradas y respuestas limitadas, facilitando la comparación de datos. La semiestructurada combina las preguntas predefinidas con la flexibilidad de explorar temas emergentes durante la conversación. Y la abierta, que permite una exploración libre de la subjetividad del entrevistado, adaptándose a sus respuestas y emociones. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre entrevista y anamnesis? La entrevista psicológica se diferencia de la anamnesis al enfocarse en la exploración profunda de la subjetividad del entrevistado, considerando su historia personal y el contexto emocional en el que se desarrolla. Vamos a relacionar esto con lo que sería el método clínico. El método clínico, como principal, tiene una noción de encuadre. Esta noción de encuadre implica la transformación de variables en constantes. Estas variables pueden ser tiempo, lugar, espacios, honorarios, y hace hincapié en los casos individuales, en el estudio en profundidad del sujeto, digamos, en sus cuestiones cualitativas. Va a tomar al sujeto como un todo. Los tipos de test que hay en el método clínico son psicométricos, proyectivos. También tienen cuestiones éticas como la confidencialidad, el encuadre anteriormente mencionado, el consentimiento informado, la evitación de juicio de valor. Aquí dentro de va a estar la entrevista, que implica ese encuadre, la entrevista que anteriormente mencionamos. Va a tener esta diferenciación entre historia vital y anamnesis. El entrevistador es ese observador participante que debe saber observar y buscar. Buscar porque va a partir de determinadas hipótesis previas que lo van a orientar en esa entrevista para poder llevarla a cabo. Y respecto a observar, refiere a la idea de dejar que el sujeto desarrolle lo que venga a decir sin interrumpirlo ni corregirlo. Bueno, ahora con esto ya podemos pasar al método de exploración crítica. ¿Qué es el método de exploración crítica? Vendría a ser una técnica cualitativa que busca acceder a las estructuras cognitivas subyacentes en el pensamiento infantil, a diferencia de los métodos experimentales tradicionales. Este enfoque se basa en entrevistas abiertas y flexibles, donde las preguntas se adaptan en función de las respuestas del niño, permitiendo profundizar en su razonamiento y comprender las lógicas que subyacen a su respuesta. En el primer momento tenemos a la exploración de creencias infantiles, que son estas entrevistas abiertas con conocimientos generales, creencias de los niños, en las cuales predomina el diálogo. Tenemos el segundo momento, que son las organizaciones sensoriomotrices, que se intenta indagar la progresiva coordinación de las acciones. Su objetivo es estudiar la estructura cognitiva del grupo práctico de desplazamiento, es decir, la primera estructura intelectual. Y esto va a implicar la noción del objeto permanente. Predomina las observaciones en este momento, ya sean libres o participantes por parte del investigador. Y en el tercer momento vamos a hablar de una indagación de estructuras operativas. Consiste en una cuestión mixta, predomina lo que tiene que ver con las invariables conceptuales, que se utilizan tres tipos, ¿no? Tres tipos de preguntas, lo que serían la exploración, la justificación, el control, que determinan si las adquisiciones que muestra el niño son o no estables, o si lo hizo por hacer. Estos tipos de preguntas del método clínico, la primera, que sería la exploración, busca revelar las nociones y estructuras cognitivas que el niño posee sobre un tema específico. La justificación invita al niño a explicar y legitimar su punto de vista, promoviendo una reflexión más profunda sobre sus propias ideas. Y el control se utiliza para evaluar la coherencia interna del razonamiento del niño, identificando posibles contradicciones o inconsistencias en su pensamiento. Por otro lado, algo más que podemos agregar respecto a la entrevista es profundizar lo que sería la entrevista psicológica, que se va a decir que no se organiza necesariamente sobre la temporalidad cronológica, ya que es un proceso dinámico y flexible que busca comprender la experiencia y la perspectiva del consultante. Adapta a las necesidades y el flujo de la conversación. El entrevistador puede explorar temas y eventos en un orden que no necesariamente sigue la secuencia temporal, con el fin de encontrar una comprensión más profunda de la situación del consultante.
Por otro lado, también podemos decir que se diferencia de la anamnesis, ya que en la entrevista psicológica él o la profesional es quien podría construir conjuntamente con el consultante aquellos aspectos desconocidos por él o ella, dado que supone que hay aspectos de la vida que se encuentran en estado latente. En la entrevista psicológica se tendrá en cuenta el comportamiento global del sujeto entrevistado, abarcando aspectos verbales y no verbales en todo el curso de él o de los encuentros establecidos. Bien, ahora podemos partir a profundizar un poco más de la anamnesis. La anamnesis consiste en una recopilación de datos, una crónica, según un esquema previamente establecido y priorizado. Se opera con el supuesto de que él, la consultante, conoce y puede aportar datos de su vida respondiendo simplemente a las preguntas adecuadas. Él o la entrevistadora pregunta sobre lo que considera necesario, considerándose una perturbación o información superflua, todo aquello que él o la entrevistada aporte como novedoso y espontáneo. Sacando esto de lado, vamos a hablar sobre lo que sería la historia evolutiva y la historia vital. La historia evolutiva es ese cuestionario que es generalmente impreso, que pregunta por el desarrollo de eventos, por ejemplo, embarazo-parto, por una serie de datos referidos al grupo familiar. Tiene como propósito revelar la información respecto de la adquisición progresiva de un conjunto de conductas esperables para la edad cronológica, por ejemplo, niño, adolescente. Y otro ejemplo podría ser destete, control de esfínteres, lenguaje. Y es provechoso cuando se utiliza con fines estadísticos. Por otro lado, la historia vital es esa manera de entrevistar en la cual se supone registrar una narración que revela un ordenamiento de los hechos propios del consultante, distinto del cuestionario de historia evolutiva, anamnesis crónica. No importa tanto obtener los datos de la vida de una persona, sino el modo en que esos datos son reconstruidos y resignificados por quienes nos consultan, además de su comportamiento en el transcurso de la entrevista, por ejemplo, comportamientos como silencios, gestos, omisiones. Ahora bien, para la psicología del desarrollo, la entrevista es una herramienta fundamental que permite incluir técnicas diagnósticas complementarias, ya sean hora de juego, técnicas proyectivas, test psicométricos, para arribar a evaluaciones integrales y complejas. Brinda información precisa para conocer fenómenos que posteriormente se podrán explicar y comprender, permite la planificación de estrategias terapéuticas y la ejecución de tratamientos con la continuidad de distintos tipos de entrevistas. Acerca del sujeto en la psicología del desarrollo. Critica enfoques reduccionistas. Lombardo analiza cómo la psicología del desarrollo ha sido influida históricamente por distintas corrientes, ya sea biologicismo, construccionismo social e individualismo psicológico. El biologicismo es ese enfoque clásico que atribuía al desarrollo humano participante a lo genético, desestimando la influencia del entorno. El construccionismo social considera al sujeto como un producto del contexto social, pero muchas veces niega la dimensión individual. Y el individualismo psicológico reduce el desarrollo a biografías personales, ignorando factores sociales amplios y sistemáticos. Este texto va a abordar la propuesta del enfoque integrador. El autor plantea que el desarrollo debe entenderse como multidimensional y multidireccional, incluyendo aspectos biológicos, psicológicos, sociales e históricos. A lo largo de la vida se producen ganancias y pérdidas, no un avance lineal o uniforme. Va a hablar del concepto de epigénesis. Introduce el concepto de epigénesis. El desarrollo no está predeterminado, sino que es el resultado de la interacción entre condiciones iniciales y factores ambientales, que pueden activar o silenciar ciertos potenciales. Luego va a tener en cuenta la importancia del contexto histórico-social. El desarrollo está condicionado por variables como la edad, el género, la clase, el lugar de residencia, la cultura, la historia. Por ejemplo, el lugar de las mujeres en la educación cambió a lo largo del tiempo, lo cual influye directamente en el desarrollo subjetivo. Va a abordar el sujeto jurídico-político. El texto destaca los avances legales en Argentina, especialmente en relación a las capacidades progresivas de los menores. Esto implica que los niños pueden ejercer ciertos derechos según su grado de madurez, lo que transforma su estatus social y legal. También tiene en cuenta la pobreza y el desarrollo. La pobreza afecta directamente el desarrollo infantil. Cita estudios que muestran cómo la carencia de recursos materiales y simbólicos perjudican el rendimiento cognitivo, la autoestima y los vínculos afectivos. También denuncia el uso de violencia en contextos vulnerables como forma de disciplina. Va a hablar de la subjetividad como construcción. El sujeto del desarrollo
no es una entidad fija, sino el producto de múltiples condiciones históricas, legales, económicas, biográficas y vinculares. La psicología del desarrollo debe considerar estas complejidades al construir sus teorías. Vamos a agregar también otro texto que es el de Grassi, que es el cambio de paradigma del menor a niñez y adolescencia. Y Grassi destaca el desplazamiento del término el menor, que refleja una visión tutelar y disciplinaria hacia niñez y adolescencia, términos que reconocen a los sujetos como titulares de derechos. Este cambio se alinea con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, que Argentina adoptó, marcando un nuevo paradigma en la concepción de la infancia y la adolescencia. Este propone dejar atrás una mirada infantilizante o normativizadora para apostar por una comprensión ética y subjetiva del niño y el adolescente, donde su palabra, historia y deseo tienen un lugar central. Otro texto relacional puede ser el devenir de infancias. Este texto propone básicamente repensar el concepto de infancia no como una etapa fija, sino como una construcción histórica, social y simbólica. Plantea que no hay una infancia única, sino infancias en plural, marcadas por condiciones de época, discursos, prácticas sociales y contextos familiares. La infancia como una construcción social, por ejemplo. Históricamente, el lugar del niño fue variando. En la antigüedad eran propiedad del padre o del Estado, sin derechos propios. La infancia, tal como la entendemos hoy, es una invención de la modernidad, asociada a la familia nuclear y al modo burgués. Las imágenes y las prácticas cambiaron de infantes sin valor simbólicos a sujetos con afecto, protección y derechos. Por otro lado, tenemos los discursos y la subjetividad, que los niños son producidos subjetivamente por prácticas discursivas, que son ya sea la medicina, la psicología, la religión, los medios. Se describen figuras como el niño del encierro, el niño cobayo, el niño paquete, que expresan cómo la infancia es moldeada por los discursos de cada época. Por otro lado, este texto va a hablar de la infancia y la sociedad del consumo. En la actualidad predomina el niño como consumidor, atraviesan el marketing, las redes, la tecnología, el mercado, desde edades tempranas. Esta situación afecta a su subjetividad, los convierte en receptores pasivos de imágenes, limitando su lazo simbólico y el acceso al lenguaje. Respecto a lo que sería tecnología y virtualidad, el uso excesivo de pantallas genera infancias virtualizadas, con riesgo de aislamiento y desconexión del mundo simbólico. Levin y otros autores advierten sobre una posible pérdida del lazo social y del cuerpo como mediador de experiencia. Aportes de teoría del desarrollo es otra cosa que va a abordar el devenir de las infancias, que destacan dos enfoques. Por un lado, el psicoanálisis de Freud, en la cual el niño es un sujeto deseante con sexualidad infantil cuya subjetividad se configura en relación con el deseo del otro y el lenguaje. Y por otro lado, la teoría psicogenética de Piaget, que va a hablar de la inteligencia, que ésta se construye en etapas y el niño no es un adulto en miniatura. Luego va a abordar el tema de la desigualdad y la exclusión. No todas las infancias viven bajo las mismas condiciones. Existen niños en situaciones de pobreza extrema, trabajo infantil o abandono que no acceden a los derechos básicos ni al sentimiento de infancia. Esto revela la desigualdad estructural que atraviesa las infancias en la actualidad. Derechos de la infancia se destaca la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que transforma la figura del niño del sujeto de derecho. En América Latina se pasó del paradigma tutelar en el menor protegido al enfoque de derechos. Otro texto para abordar es el de Alicia Stolkiner, que básicamente aborda el escuchar a un niño, que en el sentido de que esto implica mucho más que oír sus palabras, es un acto de hospitalidad ética, dice la autora, donde se reconoce y se aloja su singularidad en el proceso del cuidado de su salud. Stolkiner propone una escucha que va más allá de discursos adultos, reconociendo al niño como un sujeto con voz propia, incluso cuando aún no accedió plenamente al lenguaje verbal. Las claves son la hospitalidad en la escucha. Escuchar es alojar al niño en su singularidad. El más allá del lenguaje verbal, los niños expresan su mundo interno a través de gestos, juegos, silencios, síntomas, que deben ser interpretados como formas válidas de comunicación. Por otro lado, tenemos los desafíos para los adultos. La escucha activa requiere que los adultos se abran a la incertidumbre y se dejen interpelar por las expresiones infantiles, sin apresurarse a catalogar o patologizar al niño, digamos, ¿no? Después la crítica a la medicalización. Stolkiner cuestiona la tendencia a etiquetar rápidamente comportamientos infantiles como trastornos.
lo que puede silenciar la verdadera voz del niño y sus necesidades. Y por último, la ética del cuidado. La autora aboga por una práctica profesional que priorice la subjetividad del niño y promoviendo una atención que respete y valore su perspectiva única. Resumen de Bronfenbrenner. Bueno, Bronfenbrenner va a tomar el desarrollo como un conjunto de cambios progresivos en la forma en que una persona percibe y se relaciona activamente con su ambiente. Esto va a ser a través del tiempo, en contextos cada vez más complejos. Esto implica que el desarrollo no es lineal ni universal, sino que es dependiente del contexto, involucra interacción activa entre el individuo y los entornos que lo rodean, es dinámico, es producto del tiempo y las relaciones sociales y las condiciones históricas y culturales. Él toma la concepción del desarrollo de una forma en que va a decir que el proceso por el cual la persona adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia y diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que revelen las propiedades de ese ambiente, que lo apoyen y lo reestructuren, por así decirlo, a niveles de igual o mayor complejidad. En cuanto a su forma y su contenido, el desarrollo supone un cambio en las características de la persona que no es efímero ni depende de la situación. Implica una reorganización que tiene una cierta continuidad tanto en el tiempo como en el espacio. Tiene un lugar en dos campos este cambio. Por un lado el de la percepción y por el otro el de la acción. Estos dos campos tienen una estructura isomórfica con los 4 niveles del ambiente ecológico. El ambiente ecológico se concibe como una disposición seriada de estructuras concéntricas en las que cada una está contenida en la siguiente. Tenemos al microsistema, al mesosistema, al exosistema y al macrosistema. En el microsistema tenemos un patrón de actividades, de roles y relaciones interpersonales que la persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado, con características y materiales particulares. El entorno podría ser bien la guardería, los factores de la actividad, el rol y la relación interpersonal constituyen los elementos o componentes del microsistema. Luego tenemos el mesosistema, que es el que comprende las interrelaciones de 2 o más entornos en los que la persona participa activamente. Es un sistema de microsistemas. Se amplía en la medida que la persona en desarrollo entra en un nuevo entorno. Esto bien puede ser, colegio, una actividad deportiva. Después tenemos el macrosistema. Se refiere a las correspondencias en forma y contenido de los sistemas de menor orden, es decir, micro, meso y exo, que existen o podrían existir a nivel de la subcultura o cultura en su totalidad, junto con cualquier sistema de creencias o ideologías que sustente esta correspondencia. Ejemplo, sociedad argentina, jardín de infancia, clase de escuela, café, oficina de correo. Tienen un aspecto y funciones bastante parecidas, pero todas se diferencian de sus equivalencias en Estados Unidos. Por otro lado tenemos el exosistema, uno o más entornos que no incluyen a la persona del desarrollo que está en desarrollo como participante activo, pero en cuales se producen hechos que afectan a lo que ocurre en el entorno que comprende a la persona en desarrollo o se ven afectados por lo que ocurre en ese entorno. Para un niño podría ser el trabajo de sus padres, el círculo de amigos de sus padres, entre otras cosas. Por otro lado tenemos, en relación con la concepción del desarrollo, podemos decir que el potencial evolutivo de un entorno se ve incrementado en la medida en la que existen vínculos directos e indirectos con los entornos del poder, a través de los cuales las personas que participan en el entorno original pueden influir en la asignación de recursos y la toma de decisiones que responden a las necesidades de la persona en desarrollo y a los esfuerzos de quienes actúan en su nombre. Es decir, donde era exo, habrá meso. Por último, quería agregar los principios generales que son los que considera a la persona como una entidad creciente y dinámica, que va adentrándose progresivamente y reestructurando el medio en el que vive. La persona y ambiente requieren de un proceso de acomodación mutua. El ambiente no se limita a un único entorno inmediato y esta concepción extendida del ambiente es mucho más diferenciada que la que se encuentra en la psicología en general y en la psicología del desarrollo en particular. Esto en sí, lo último, vendría a ser una crítica que le hace Bronfenbrenner a lo que sería la psicología tradicional. Para concluir, Bronfenbrenner va a ver a sujeto más ambiente, es decir, el desarrollo se da por la interrelación de estos. Después, al hablar de cambio de roles, va a hablar de las transiciones ecológicas que son, por ejemplo, sujeto en la familia, rol de hijo.
sujeto en la escuela, rol de alumno. El rol va cambiando en los sistemas, es decir, en el micro, en el meso, en el exo, en el macro. Por otro lado, Bronfenbrenner va a tener en cuenta el contexto en el que se da ese desarrollo. El desarrollo es ese cambio permanente en el contexto que desarrolla el sujeto, es decir, el cambio de rol en relación con los sistemas. Y va a decir que la máxima expresión del desarrollo es la capacidad creciente para remodelar la realidad a medida que va creciendo. Psicología del desarrollo. Rama de la psicología de los cambios de orden cual y cuantitativo a lo largo del curso vital. Más allá de describir las acciones o conductas, intenta establecer modelos explicativos, es decir, aquello que subyace a las mismas. Asimismo, se vale de conceptos como estructura cognitiva o aparato psíquico, es decir, objetos formales, para dar cuenta de transformaciones más que de meras variaciones. Busca explicar a partir de diferentes marcos teóricos con su correspondiente correlato empírico, cómo y por qué se producen esos cambios. Van a haber dimensiones de desarrollo, por ejemplo, la biológica, que es la maduración del sistema biológico, el desarrollo cognitivo, que es el sujeto epistémico, el desarrollo afectivo, que es la constitución del sujeto psíquico y el proceso de subjetividad, y el desarrollo psicosocial, que vendría a ser la dialéctica entre el sujeto y sociedad. Por otro lado, va a hablar de tipos de cambios variacionales, cambios adaptativos, locales del individuo, particulares en función de su contexto, es decir, la adquisición de una lengua específica, por ejemplo. Puede considerarse lineal y aditivo, de modo que las modificaciones son cuantitativas y continuas. Por otro lado, tenemos al cambio transformacional, que implica un proceso de enriquecimiento cualitativo. Son cambios que no pueden ser interpretados en un mero sentido lineal y aditivo porque incrementan la complejidad de los sistemas o estructuras. En tanto desarrollo y maduración, podríamos decir que desarrollo implica un complejo proceso en el que una serie de factores convergen hacia la constitución de un sujeto humano. En este caso, la maduración es ese desarrollo de estructuras biológicas, de cambios cualitativos. Luego dentro del desarrollo se va a encontrar lo genéticamente determinado, es decir, el crecimiento, la talla, el volumen, el peso. Va a hablar de cambios cuantitativos, implica determinaciones genéticas y aportes del medio, es decir, la nutrición, por ejemplo. Va a contar con aportes del medio, determinaciones sociales, familiares, ambientales, es decir, el ambiente físico, histórico. Y por el otro lado, la maduración tiene los aportes de la dotación genética propia de la especie, es decir, la filogénesis, y que se encuentra su expresión de cada sujeto desde su nacimiento, la ontogénesis. Si bien las condiciones mencionadas son productos de nuestra herencia, reconocemos la imposibilidad de trazar una línea precisa, incluso al momento del nacimiento del niño, entre el despliegue de ese potencial y las interacciones con el medio. Respecto a lo que es desarrollo y epigénesis, tenemos que el desarrollo es la maduración, el crecimiento y desarrollo, la genética, la herencia, los aportes tempranos anteriormente mencionados. Son las interacciones sociales, culturales e históricas, los vínculos como la familia. Por otro lado, resulta un problema clásico de la psicología del desarrollo discriminar el peso de cada componente en relación a los otros. El desarrollo resulta de una combinación de procesos determinados genéticamente con aquellos que son producto de la interacción con el medio ambiente. Esto es también llamado la epigénesis. La epigénesis es, respecto a la biología del siglo XX, se dice que sostiene que todo organismo vivo se desarrolla mediante un proceso de epigénesis, contrapuesto enteramente a la idea del preformismo o el predeterminismo. Las condiciones genéticas configuran la estructura inicial del organismo o cigoto, pero no determinan el curso posterior del desarrollo, sino que este resulta de las complejas e incesantes interacciones del organismo y los factores ambientales. Respecto a lo que serían las condiciones estructurantes para el desarrollo, tenemos que a nivel biológico el ser humano nace inacabado, es decir, nace prematuro con pocos recursos para su supervivencia. Este hecho determinará la marcha específica para su desarrollo caracterizado por la dependencia de un otro. Nacemos inmersos en un orden social determinado que posee leyes, prohibiciones, ideales, costumbres, proceso de maduración preponderante en las primeras etapas de la vida, un ser biológico moldeado por la matriz social. Aspecto del desarrollo tenemos la temporalidad.
El tiempo necesario para este proceso nos permite establecer parámetros comunes en los sujetos vinculados a la edad. La edad no es una variable explicativa. Después tenemos la direccionalidad, que implica un patrón de cambio con una dirección determinada. Cambios, logros que se dan se implican con otros cambios. Y por último, la continuidad de cambio son los cambios que se dan en una línea temporal. Hay cambios cuantitativos, continuidad, y saltos cualitativos y estructurales, transformación. Son importantes ambos cambios y podemos hablar de una síntesis entre estos. Para finalizar, vamos a hablar de los 4 componentes del desarrollo de Piaget. El primero es el crecimiento orgánico y la maduración del sistema nervioso central y el sistema endocrino. El segundo es el ejercicio y la experiencia, es decir, la posibilidad de actuar sobre los objetos activamente constituye otro componente de importancia. La tercera son las interacciones y relaciones sociales, implica el intercambio del individuo con el medio, no ya objetivo sino social. La cuarta es el desarrollo del niño no solo se da de una combinación de componentes innatos más experiencia, sino que hay una verdadera construcción progresiva de estructuras y sigue una línea tal que un logro solo es posible en base a otro anterior. Resumen Obermann, observación de los bebés. ¿Qué es la contingencia según Obermann? Obermann retoma el concepto de contingencia desde una perspectiva psicodinámica y observacional. La contingencia hace referencia a la capacidad del adulto de responder de forma oportuna, adecuada y emocionalmente sintonizada a las señales del bebé. La madre sabe leer al bebé y responde de modo sensible y coherente. Por ende, la respuesta tiene como una relación con lo que el bebé expresó, ocurre en un tiempo cercano al estímulo y está cargada de sentido emocional y comunicativo. Ahora, ¿cómo se clasifican los comportamientos maternos en función a la contingencia? Obermann propone una clasificación que permite observar la calidad del vínculo temprano. El comportamiento contingente es cuando la madre responde de manera adecuada, oportuna y emocionalmente ajustadas a las señales del bebé. Por ejemplo, el bebé llora y la madre, reconociendo su tono, lo carga, lo calma, hablándole suavemente y luego lo alimenta si corresponde. Por otro lado, tenemos el comportamiento no contingente, que acá vamos a hablar de sobreestimulantes, desatentos indiferentes, contradictorios incoherentes. Acá la madre responde exageradamente o de forma invasiva, sin atender el estado emocional del bebé. Ejemplo, el bebé está tranquilo y la madre insiste en jugarle con movimientos intensos o ruidos sobrecargándolo. Por otro lado tenemos el otro ejemplo que sería la madre no responde o lo hace pero de forma tardía y poco afectiva. Por ejemplo, el bebé llora y la madre no reacciona o lo hace de forma mecánica y sin contacto emocional. Por último, tenemos la respuesta que no tiene conexión con la señal del bebé. Que un ejemplo es el bebé muestra signos de hambre y la madre le habla en tono de juego sin atender la necesidad física. El comportamiento contingente, como dato, tiene un impacto que, primero, facilita el apego seguro, facilita el desarrollo emocional saludable y facilita la regulación afectiva del niño. Bien, ahora, ¿por qué es importante la contingencia? Es importante porque es el primer lenguaje relacional entre el bebé y el mundo. A través de estas respuestas el bebé aprende que sus señales tienen efecto, se siente reconocido y comprendido y comienza a construir su sentido de sí mismo, digamos. Ahora, ¿por qué es fundamental observar el vínculo temprano entre madre y bebé para emprender el desarrollo emocional y social? La observación de la diada madre-bebé se basa en el análisis de las interacciones entre la madre y el bebé en diversas situaciones. Se evalúan aspectos como la cantidad y la calidad de las interacciones, la iniciación y finalización de las mismas, la modalidad y la tonalidad de las interacciones y la proximidad física y emocional entre ambos. El objetivo es comprender cómo se establece y mantiene el vínculo afectivo, identificando patrones de comunicación y respuesta emocional. Esto es fundamental ya que permite identificar patrones de comunicación y respuesta emocional y social del bebé, permitiendo detectar dificultades y brindar apoyo temprano. Por último, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la observación libre del lactante en su medio familiar? Esto en comparación con otros métodos más estructurados. Esta técnica, inspirada en las pioneras investigaciones de Vick en 1948, se centra en observar al bebé en su entorno natural sin intervenciones externas. El objetivo es describir detalladamente las conductas y su contexto, prestando atención a las señales no verbales y reconociendo las diferencias individuales del bebé.
El observador debe registrar sus observaciones de manera minuciosa y reflexiva, evitando tomar notas durante la sesión para preservar la objetividad y la autenticidad de la experiencia observacional. Piaget. Piaget va a hablar de una teoría constructivista, es decir, hay un mismo conjunto de principios que son asimilación, acomodación y esquema. Son principios constructivos que permiten explicar la génesis de los esquemas de acción e interacción en un mundo, ya sea físico o social. Vamos a abordar primero lo que sería asimilación. Asimilación refiere a la incorporación de objeto mediante la transformación del mismo en base a esquemas previos, es decir, el sujeto y sus esquemas transforman al objeto, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que es acomodación. Es la transformación de la organización cognitiva en respuesta a las demandas del medio. En este caso, el objeto transforma al sujeto y a esquemas. Se dice que constantemente estamos en equilibrio, es decir, en asimilación y en acomodación. Luego nos perturbamos y reequilibramos. Perturbación es una ruptura del equilibrio que surge cuando queremos asimilar algo y no podemos. Nos vamos encontrando con perturbaciones a medida que nos encontramos con nuevas realidades para luego reequilibrarnos. Vale aclarar, no siempre el reequilibrio final implica un estado mayor de conocimiento. Hay veces que volvemos a un reequilibrio idéntico al inicial porque nuestro sistema no tolera tal modificación. También Piaget va a hablar de reflejos en relación a ritmos, de acomodación en relación a regulaciones y reversibilidad en relación a compensaciones. Estos son tres fases del mecanismo evolutivo que vincula la inteligencia con la energía de la vida misma, permitiéndole realizar las adaptaciones a la vez ilimitadas y equilibradas entre sí, imposibles de realizar en el plano orgánico. Por otro lado, vamos a abordar también la parte del método clínico crítico de Piaget, en la cual se dice que se basa en la interacción dialéctica con el sujeto, donde se construyen hipótesis y se corroboran o no, a través de un proceso de indagación y exploración. Esto permite una comprensión más profunda de los procesos de pensamiento y razonamiento del individuo, y puede ser utilizado para evaluar y comprender mejor las teorías y conceptos que subyacen a su comportamiento y pensamiento. En teoría, acción. Respecto al esquema, sabemos que el esquema es un tipo de organización cognitiva, ¿no? Es un instrumento al servicio del conocimiento que se va complejizando. Por ejemplo, los primeros esquemas tienen que ver con el esquema reflejo, el segundo con el ejercicio y la experiencia, lo que los lleva a hacer esquemas de acción, y luego esquemas representativos y luego exploratorios. Se va a decir que el logro principal del primer periodo de Piaget es la etapa sensoriomotora de 0 a 2 años, es el desarrollo de la permanencia del objeto. El niño comienza a comprender que los objetos continúan existiendo aunque no los vea, lo que implica una capacidad de representación mental y marca un importante avance en el desarrollo cognitivo del niño. Antes de empezar con lo que sería el periodo sensoriomotor y los estadios, vamos a hablar de lo que sería la noción de génesis, que es una primera tesis de Piaget, digamos, que va a hablar sobre la forma de la transformación que imparte de un estado A y desemboca en un estado B, siendo el B más estable que el A. Tiene que ver con una cuestión de desarrollo. Génesis y estructura son indisociables, va a decir Piaget. Respecto al equilibrio, volviendo al principio de lo que estábamos hablando hoy, el equilibrio vendría a ser parte de la inteligencia, ¿no? El equilibrio acá es móvil, es decir, suele experimentar perturbaciones y son compensadas mediante acciones del sujeto. Después tenemos el conocimiento como proceso. El conocimiento está en continuo cambio. Conocemos la realidad para poder obrar sobre ella, es decir, poder transformarla. Las regulaciones tienen que ver con las reacciones que hace el sujeto para compensar la perturbación. Las perturbaciones que se nos enfrentan, digamos. Del equilibrio podemos decir que hay dos tipos de equilibrio. Tenemos el simple, que es la tendencia de todo sistema cognitivo a restablecer el equilibrio perdido. Y después tenemos el equilibrio mayorante, que implica un cambio mayor, una modificación mayor ante la perturbación. Es como da un esquema mejor de adaptación, se podría decir.
Luego, volviendo a la inteligencia, como tipo de adaptación incluye dos invariantes funcionales. Por un lado tenemos la adaptación, que consiste en el funcionamiento de los mecanismos, asimilación y acomodación, que realiza inteligentemente el individuo y asimila datos de la realidad y lo significa, digamos. Va a ser constitutiva de todo conocimiento. Y por otro lado tenemos la organización, que tiene que ver con el aspecto interno de la adaptación. Los esquemas se van a ir diferenciando y coordinando, formando sistemas más complejos. Tenemos la estructura digamos que ese sistema más complejo es la estructura. La estructura es la coordinación general de los esquemas. Tiene que ver con una totalidad, un conjunto de elementos regidos por leyes internas. Esta estructura tiene una autorregulación, que son los estadios. Y esta estructura da lugar a un modo específico de conocer al mundo. Respecto al periodo sensorio-motriz, antes de empezar con lo que serían los estadios, vamos a decir que la estructura fundamental de este periodo tiene que ver con el grupo práctico de desplazamiento, porque va a permitir organizar lo que es la inteligencia práctica, y es el objetivo del periodo sensorio-motor, que va a ir a culminarlo con el logro de la noción del objeto permanente, ¿no? Bien, dicho esto, pasamos a los estadios. El primer estadio es el estadio de los reflejos. Acá lo que hay son respuestas automáticas frente a estímulos específicos. Podemos hablar de esquemas reflejos, de reflejos de succión y presión por medio del ejercicio, que se corticalizan y se convierten en conductas voluntarias. Tenemos un espacio con cuadros perceptivos sin soporte sustancial y máxima heterogeneidad, es decir, fragmentación. Tenemos un segundo estadio en el que vamos a tener al hábito, la asimilación de elementos nuevos a esquemas anteriores que pertenecen a la especie de los esquemas reflejos. Esto determina la formación de un EOS. Aparece la reacción circular primaria, ejercicio de un esquema primario en el vacío por puro placer funcional. Ejemplo, ver por ver y no por lo que se ve. Después tenemos un tercer estadio, que son reacciones circulares secundarias, azar más generalización. Es decir, acá se repite una acción en busca de reproducir un espectáculo interesante. No hay una coordinación con medios y fines. Los espacios permanecen centrados en el sujeto. Los grupos subjetivos, la coordinación de esquemas primarios y esquemas secundarios. Tenemos 5 conductas que marcan el inicio de la noción del objeto permanente, y son la supresión de obstáculos que impiden la percepción, la reconstrucción de todo a partir de una fracción visible, la acomodación visual a movimientos rápidos, la presión ininterrumpida y las reacciones circulares diferidas. En el cuarto estadio vamos a hablar de la coordinación de esquemas secundarios, de una búsqueda activa del objeto desaparecido, de una acomodación incompleta. Utiliza esquemas conocidos para resolver situaciones nuevas. Acción, golpear, sacudir ya son conceptos para asimilar objetos o situaciones. Doble progreso en el sentido de la movilidad y de la extensión del campo de aplicación de los esquemas. Verdadera inteligencia. Vamos a tener una coordinación de medios y fines y una intencionalidad. En el quinto estadio vamos a tener la novedad, y esta novedad ya interesa por sí misma. Vamos a tener reacciones circulares terciarias que buscan variar los resultados variando los medios, es decir, acciones. Vamos a tener la asimilación con acomodación actual, objetos asociados mediante esquemas, conductas de soporte y bastón, búsqueda del objeto desaparecido tras varias pantallas, interacción social intencional. En el sexto estadio y último tenemos la interiorización de acciones, las soluciones súbitas, invención de nuevos medios por combinación mental, construcción de la noción de objeto permanente, constancia de forma, tamaño, sustancialidad y límites. Vamos a tener que el indicador clínico es la búsqueda activa del objeto desaparecido y reconstrucciones de desplazamientos no visibles, es decir, primeros esbozos de imágenes mentales. Los logros de la inteligencia práctica entonces son intencionalidad, coordinación y medios y fines, noción de objeto permanente, sucesión temporal de acontecimiento y causalidad, construcción del espacio como continente, práctica estable y el grupo práctico de desplazamiento. También quería dejar en claro lo que sería la reacción circular, que básicamente son secuencias de acciones. Son acción, resultado, búsqueda, repetir, resultado, es como un feedback.